Iniciamos esta novena clase del curso Medicina y Salud para dedicarla a un fluido que nos recorre por el organismo tremendamente importante, vital, que es la sangre. La sangre es ese fluido que en el adulto oscila entre 5 o 6 litros de volumen, más o menos, y que circula, merced, como decíamos en otra clase, a ese bombeo que lleva a cabo el corazón y que circula de las arterias a las venas y va por todo el organismo trayendo cosas, es el mensajero. Vamos a hablar de ello por la importancia que tiene, de qué está compuesto y cuál es su función. Clásicamente hablamos en la sangre de un componente líquido y de un componente sólido. El componente líquido normalmente es el suero, el plasma. El plasma es, vamos a hacer la distinción entre plasma y suero, pero es, digamos, la parte líquida frente a los elementos formes. Los elementos formes son las células que están flotando en ese líquido. ¿Cuáles son las células que están flotando en ese líquido? O las partes formes, por mejor decirlo, porque células vamos a ver que no son del todo células. La parte más voluminosa de los elementos formes lo constituyen los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos son los que nos marcan si tenemos o no tenemos anemia, por la cifra de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está metida dentro de esos saquitos, de esas bolsas que son los glóbulos rojos, los eritrocitos, que están ahí metida, pues porque si no estuvieran ahí metida, si la hemoglobina estuviese disuelta en el líquido, pues se filtraría por el riñón, se perdería por el riñón. Y eso sucede en algunos procesos patológicos. Se pierde la hemoglobina por el riñón. Para que eso no suceda, la hemoglobina está metida dentro de esos saquitos, que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células de unas 7 micras, ya lo comentábamos en alguno de los vídeos antiguos. El glóbulo rojo viene a ser la regla del patólogo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque tú sabes que el tamaño de los glóbulos rojos está en 7 micras y los glóbulos rojos están por todo el organismo. De manera que cuando uno ve un tejido, un corte, una biopsia al microscopio, siempre va a encontrar glóbulos rojos por ahí y sirven de elemento comparativo para ver cuán grande o pequeño es lo que tiene cerca, porque comparas con el tamaño de un glóbulo rojo. Por eso se llama la regla del patólogo, porque vas mirando y dices, bueno, esto es el doble o el triple de grande o tal que un glóbulo rojo, que un eritrocito. Te puedes hacer una idea de qué tamaño tiene lo que estás viendo, si tienes como referencia el glóbulo rojo que está cerca, ¿no? Los glóbulos rojos no tienen núcleo en los seres humanos, en otras especies sí, son células anucleadas, lo han perdido en el proceso de maduración, y son lentes bicóncavas, bueno, los habéis visto, son para mejorar la flexibilidad y que pues, se puedan deformar a la hora de pasar por capilares que a veces tienen 5 micras, o sea, más pequeñitos que el propio glóbulo rojo, tiene que pasar por ahí doblándose, ¿no? Y dentro de esos saquitos pues va la hemoglobina, que es el pigmento que transporta oxígeno y que también retira el dióxido de carbono, el CO2. Ese por el que no se puede circular por algunas ciudades y esas cosas, ya sabéis, las zonas de bajas emisiones que ponen ahora. Bueno, no vamos a dejar pasar los glóbulos rojos por determinados sitios. Bien, pues los glóbulos rojos es la parte más voluminosa de la parte forme de la sangre. Se habla de hematocrito, que suele estar en relación también con la hemoglobina, que más o menos pues viene a ser un 40 y 45% del volumen. O sea, uno saca un tubo de sangre y normalmente, si los habéis visto los tubos de sangre, si los dejas sedimentar, si los dejas en reposo, se cae hacia abajo una parte sólida y arriba queda un líquido. El líquido que queda arriba es el suero y por debajo quedan los elementos formes. Y principalmente la mayor parte de elementos formes pues, lo constituyen los glóbulos rojos. Son los mayoritarios, viene a haber pues, unos 4 o 5 millones por milímetro cúbico. Depende, varía, hombres, mujeres, en fin. Más importante que el número de glóbulos rojos es la cifra de hemoglobina, que es lo que nos sirve para decir si hay o no hay anemia. Dedicaremos alguna clase al mundo de las anemias, que es muy importante. La anemia es un síndrome. Se puede dar, puede ser fruto de muchas enfermedades diferentes, por eso es un síndrome, no es una enfermedad. Bien, entonces los glóbulos rojos tienen la función esa de transportar oxígeno y retirar dióxido de carbono, circulan por el organismo. Los otros elementos formes más abundantes o más característicos son los glóbulos blancos.
los leucocitos. Leucocitos es glóbulo blanco. Y bueno, pues ahí hay varias poblaciones, los linfocitos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, esos que salen en la fórmula leucocitaria. Es como si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dijésemos, pues mire, los hay paracaidistas, los hay de la UME, los hay de gestión, los hay zapadores, los hay de la Guardia Real, en fin, hay distintos elementos dentro de las fuerzas de seguridad que tiene el organismo. Algunas células de estas producen anticuerpos, otras no, etcétera, ¿no? Pero son las defensas, en términos generales, los glóbulos blancos vienen a ser como las defensas. Las defensas. De hecho, en la parte líquida de la sangre funcionan los anticuerpos, lo habéis oído, que son proteínas, ya no son elementos formes, son proteínas que han producido algunas de esas células de los glóbulos blancos. Ya hablaremos de ellas, de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Es lo mismo. Vamos a ir al último elemento forme de la sangre, que son las plaquetas. Las plaquetas son muy numerosas, pero como son muy pequeñitas, pues casi en volumen ocupan lo que menos, ¿no? De la parte forme, se llama parte forme, la parte sólida, las células, la celularidad que hay. Las plaquetas, pues también son células. Los glóbulos blancos sí tienen núcleo, los glóbulos rojos decíamos que no, y las plaquetas no tienen núcleo tampoco, son trozos de una célula más grande que las produce, se llaman los megacariocitos. Las células sanguíneas, en su origen, mayoritariamente se producen en la médula ósea, que es el interior, la parte esponjosa de los huesos. Sí, dentro de los huesos está la fábrica de los glóbulos, de la parte forme, glóbulos rojos, glóbulos blancos y de los megacariocitos. Dentro del interior de los huesos, en la parte blanda de los huesos, por decir así, ¿no? Ese es el origen de las células que circulan por nuestro organismo y, grosso modo, pues las distintas funciones que tienen. En la parte líquida es el suero. El suero es el líquido, es la sangre desprovista de elementos formes. Una parte muy importante de ese suero es los factores de coagulación, una serie de proteínas que actúan formando fibrina, formando fibras para taponar las heridas. Ahí viene la cascada de la coagulación. Hay muchas proteínas que intervienen en ese proceso de producir hebras para tapar, hacer una rejilla e impedir que haya sangrados. En esa rejilla se pegan las plaquetas, pum, 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 y van tapando el agujero cuando hay alguna hemorragia. Entonces, esas proteínas que sirven para la coagulación constituyen el plasma. Hablaremos de ello porque os estoy hablando de las distintas partes, porque cuando se hace una donación de sangre, y lo vamos a ver a continuación, en la sangre va todo eso. Y una de las misiones que tienen los bancos de sangre es el dividir la sangre total en distintos elementos. ¿Para qué? Para poder suministrar al paciente lo que necesita, no necesariamente la sangre en su conjunto que ha donado una persona, sino, pues mira, a ti te hacen falta glóbulo rojo, pues mira, un concentrado de hematíes. A ti te hacen falta plaquetas, pues unos cuantos envases con plaquetas, porque hay que juntar varios para hacer algo que sea, porque hay tan poquitas que hay que juntar a varios donantes para meterle suficientes plaquetas al que lo necesita. O plasma fresco congelado, porque le hace falta uno plasma porque lo coagula mal la sangre. En fin, como veis, se fragmenta la sangre un poco, la sangre que da un donante, pues para obtener distintos preparados sanguíneos que sean los que se reparten según las necesidades de cada paciente. En fin, vemos que en la sangre hay parte sólida, elementos formes que les llamamos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y por otro lado, pues el líquido, que es el suero. Y el suero, vamos a ver qué contenido tiene, pero principalmente es importante recordar que un 6-8% de esas proteínas, de ese líquido, son factores de coagulación, es muy importante. Porque, como digo, cuando falla la coagulación, pues podemos tener procesos de sangrado, tendencias a los sangrados, o que nuestra sangre coagula con más dificultad. Y ahí también la gente que toma anticoagulantes, os suena, ¿verdad? Pues para impedir o inhibir o interferir en esa cascada de la coagulación. Se llama cascada porque intervienen varias proteínas de manera secuencial, una detrás de otra. Entonces, por eso se habla de la cascada de la coagulación. Y los anticoagulantes suelen actuar ahí, en algún nivel de eso, para decir, párese la coagulación, que no interesa que haya tanta coagulación. Bien, pues
Grosso modo ese es el fluido que nos recorre por el organismo, pero hay más funciones y las vamos a ver sobre todo en la parte líquida. En la sangre, como hemos visto, hay unos elementos formes, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas y parte líquida. En la parte líquida mayoritariamente es agua. Agua, pero que contiene iones, contiene sodio, contiene potasio y contiene proteínas. Muy importante, veíamos las proteínas de la coagulación, pero en ocasiones habréis oído que en un análisis de sangre os piden un proteinograma. ¿Qué es un proteinograma? Pues es una distribución, un diagrama en el que viene la distribución de las proteínas que tenemos en la sangre. Mayoritariamente la proteína más abundante en la sangre de las personas es la albúmina. La albúmina viene a ser un 60% de las proteínas que están en ese suero, en esa parte líquida de la sangre. Y es importante la albúmina por muchas razones. Se utiliza mucho como un factor nutricional para medir cuán denutrido está una persona. Una persona que está desnutrida o malnutrida o poco nutrida, que tiene una desnutrición, suele tener hipoalbuminemia, es decir, un nivel de albúmina en sangre muy bajo. Y tanto más grave es la desnutrición, cuanto más grave es la hipoproteinemia. Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta porque puede ser un factor pronóstico para algunas enfermedades o un factor de riesgo adicional para una cirugía, por ejemplo. Habéis oído, pues eso, que a veces hacen cirugías y se sueltan los puntos. Dehiscencia de sutura, se dice, dehiscencia con H intercalada. Dehiscencia de sutura, se han soltado los puntos. Y esto suele ser más frecuente si el paciente aborda la cirugía con un estado de desnutrición, porque las heridas van a consolidar bien si hay proteínas para sellar esa cirugía. Si faltan esos ladrillos para sellar esas proteínas, pues aquello es más fácil que se suelte. Por eso es importante, a ser posible, que un paciente que aborde una cirugía vaya a ella con el mejor estado nutricional posible. Y se intenta que en las cirugías electivas, es decir, que haya tiempo a prepararlas, pues vigilar el estado de nutrición. Igual que se vigila, pues eso, que no tenga anemia. O sea, tiene un poquita sangre, pues añade más riesgo a la cirugía. Entonces hay que intentar poner al paciente en las mejores condiciones posibles para afrontar el estrés de una cirugía, ¿no? Si es una cirugía electiva y hay alguna infección en curso, pues si podemos, diferimos la cirugía, porque no es el mejor momento cuando hay una infección que no tenemos controlada. A veces no queda más remedio, pues ha tenido una peritonitis, está aquello inflamado, pues hay que meterse con infección y todo. Pero, como digo, todas esas circunstancias añaden un riesgo adicional a los procedimientos, cuando el paciente no está en las óptimas condiciones. Bien, decimos que la albúmina es el factor, es la proteína más abundante en el cuerpo, en lo que es el suero de las personas, ¿no? Pero, si lo habéis visto, es una gráfica en la que hay un pico muy alto que corresponde a la albúmina. Se llama proteinograma porque se hace una electroforesis. ¿Qué es una electroforesis? Pues es enfrentar el suero del paciente en un gel a una corriente eléctrica para que las proteínas se vayan desplazando, vayan migrando, y lo hacen en función de su tamaño, de su polaridad, de su complejidad. Entonces se distribuyen en un diagrama según su complejidad o su peso molecular, si son más o menos grandes. Entonces la albúmina pues no es muy grande, es pequeñita. Entonces, bueno, migra bastante. La albúmina, y como decimos, es el 60% de las proteínas. Tiene un papel muy importante, y lo vamos a ver en el siguiente apartado, en lo de los edemas, que me preguntaba uno, y esto de los edemas, la insuficiencia cardíaca, vamos a verlo en el siguiente apartado. Pero quiero decir algunas cosas más de esto del proteinograma. A continuación de la franja que sale de la albúmina aparece una pequeña montañita que es la alfa-1, son proteínas que se ponen, es una pequeña joroba, una pequeña elevación, pues son muy minoritarias, pero hay varias proteínas que están en ese espectro, en el rango alfa-1, la alfa-1 antitripsina,
Bueno, hay otras que van a continuación a la alfa 2, o sea, un poquito más grandes, son y luego otras a la parte beta. Son como 3 pequeñas montañitas que hay detrás en la electroforesis. Y por último aparecen, porque son las más pesadas, las gamma globulinas. Las gamma globulinas o anticuerpos, porque son las más grandes, las que tienen mayor complejidad. Entonces son más pesadas, migran menos y bueno, pues constituyen la fracción gamma. Que es interesante también, ¿por qué? Porque fijándonos en esa distribución de las proteínas en el proteinograma, como digo, podemos ver si falta albúmina, si está elevado alguno de las proteínas de la fracción alfa 1, que a lo mejor son lo que se llaman reactantes de fase aguda, es decir, proteínas que se elevan pues porque hay algún estado inflamatorio en el organismo, o faltan algunos nutrientes. En fin, es interesante también analizar las distintas proteínas que están en el plasma y en el suero de los pacientes, porque nos orientan de qué problema puede haber. Por ejemplo, en la fracción gamma es muy típico ver que si dentro de la montañita de la fracción gamma hay un pico, dices, aquí hay un pico monoclonal. ¿Qué quiere decir esto? Hay más proteínas, más anticuerpos de una determinada característica. Qué raro, qué extraño. Y esto suele ser indicio de que hay algún tipo de tumor hematológico, tipo mieloma, y que está produciendo una proteína anómala en gran cantidad. O vemos una curva globalmente aumentada de gamma globulina, que dice, pues un estado inflamatorio muy grande, y pues que hay mucha activación del sistema inmunológico y se están produciendo muchos anticuerpos. O puede ser que no, que sea una elevación de esas gamma globulinas, pues porque hay un intento compensador porque hay poca albúmina. Esto nos pasa, por ejemplo, a los pacientes con cirrosis, porque la albúmina es una proteína que se produce en el hígado. Cuando el hígado falla, se produce poca albúmina. Entonces, de forma compensadora, el organismo, como dice, me interesa tener más proteínas. Como no me producen la albúmina, que es la que tenía que ser la mayoritaria, vamos a tirar de mayor producción de gamma globulinas. Hay una estimulación del sistema inmunológico para producir gamma globulinas, pero el papel que hace, la función que hace la albúmina, que la vamos a ver en esto que se llama presión oncótica, quedaros con el nombre, presión oncótica, lo de onco no tiene nada que ver con lo de los tumores, es de proteínas, pues ese papel que hace la albúmina para ser retenedora de líquido dentro de los vasos sanguíneos no se compensa, no se logra compensar produciendo más gamma globulinas. Es un intento que hace el organismo, pero no es tan eficaz. De manera que vamos a ver que cuando encontramos niveles bajos de albúmina, tenemos que estudiar a qué obedece, porque normalmente si es un trastorno que no podemos corregir, probablemente evoluciona una situación en la que no podamos hacer gran cosa por el paciente. Lo vamos a ver. Así es que, como vemos, nos hemos centrado en este segundo apartado sobre la distribución de las proteínas dentro del proteinograma. Las proteínas, que vienen a ser unos 6-8 gramos de proteínas las que hay por 100 mililitros, en 100 mililitros de sangre, unos 6-8 gramos de proteína, y bueno, pues una cantidad de proteína importante, ¿no? Entonces hay que mirar ahí, cuando ves el proteinograma, si tiene una distribución de proteínas normales o no. Entonces, claro, voy a hacer una consulta aquí, que me ha surgido una duda ahora, porque creo que os he dicho proteínas del plasma, tengo que mirarlo. Proteínas de la sangre, esto se puede mirar aquí, proteínas de la sangre. Entonces las proteínas de la sangre, dice, bien, vale. Sí, bueno, era una orientación porque a veces pueden producir cáncer y estas cosas, o sea, pueden ser indicios también de cáncer, pero ahí no quiero entrar, son los marcadores tumorales y los hablaremos en otra ocasión, es que me había saltado una alerta por aquí, pero no tiene nada que ver. Bueno, proteinograma, importante,
analizarlo, ver la distribución, ver que es normal, y si es normal, pues normalmente no orienta a ninguna enfermedad, aunque hay enfermedades que pueden cursar con un proteinograma normal, pero es importante fijarse en las distintas fracciones, porque a lo mejor por ahí salta la liebre de lo que está pasando en el organismo. Muy bien. Decíamos que íbamos a dedicar la tercera parte de esta clase a hablar de lo que es la presión oncótica. La presión oncótica es la presión osmótica que llevan a cabo pues, las proteínas de la sangre. Decíamos que en la fracción líquida, en la parte líquida de la sangre, por un lado decimos las células por un sitio, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, la parte líquida, que mayoritariamente es agua, que contiene las proteínas, por supuesto también contiene la glucosa, cuando miramos la glucemia, la creatinina, las transaminasas, contiene pues el colesterol, los triglicéridos van en la sangre también. Cuando hacemos una determinación analítica, esos productos también van en la sangre. Pero viajan ahí, no tienen una función propiamente ahí. Lo que nos estamos refiriendo son a los elementos que están en la sangre y que tienen una función dentro de lo que es la propia sangre. Pues bien, la función principal de la albúmina, que como decíamos es la proteína mayoritaria que circula por la sangre y que nos sirve como elemento para evaluar el estado nutricional de una persona, pues es muy importante en la retención de líquido dentro de los vasos sanguíneos. Es la que retiene el líquido, de manera que cuando la albúmina está baja, ese líquido que está dentro de las células tiende a extravasarse, dentro de los vasos sanguíneos, tiende a extravasarse, a salirse fuera, a salir fuera del torrente sanguíneo al líquido intersticial, al líquido que está entre las células, de manera que aumenta ese líquido entre las células y es lo que constituye el edema. Me preguntaba alguno, esto de los edemas, porque claro, había surgido la duda cuando hablamos del aparato circulatorio. ¿Qué son los edemas? Pues es retención de líquido fuera de las células. Generalmente los edemas tienden a irse a las zonas de declive. ¿Dónde suelen salir los edemas? Pues en las piernas, en los tobillos, se me hinchan los tobillos, se me hinchan las piernas. ¿Por qué? Pues porque sale el líquido que estaba circulando dentro del torrente circulatorio, sale en exceso y encharca, digamos, los tejidos de alrededor. Y esto puede obedecer a varias causas. Como hemos apuntado, esto ha servido de base para decir, bueno, esto suele surgir en los estados de desnutrición. De desnutrición, cuando la albúmina está muy baja, que también puede pasar en la cirrosis. La cirrosis es un fallo del hígado. El hígado se vuelve fibroso y hay una insuficiencia hepática. Insuficiencia en un órgano quiere decir que no cumple con su función. Cuando decimos insuficiencia cardíaca, pues que el corazón es insuficiente para hacer su función de bombeo. Insuficiencia renal, pues que los riñones no filtran adecuadamente porque esa es su función. Insuficiencia respiratoria, pues que los pulmones no logran ventilar. Una insuficiencia de algo quiere decir que no es suficiente. Parece de perogrullo, pero muchas veces hablamos de ello y no lo aclaramos y la gente dice, ¿y esto de insuficiencia cardíaca qué será? Pues mira que el corazón, que tiene la función de bombear, pues no lo hace bien. Al no hacerlo bien, pues hay una retención de líquido que puede ser origen o causa de edemas en los pies o edemas, se encharca el hígado, por ejemplo. El hígado se agranda más porque la sangre que queda almacenada en el hígado no tiene fuerza, digamos, para volver al corazón. Y entonces el hígado se agranda, eso va a haber una hepatomegalia, el hígado más grande de lo normal, ¿como consecuencia de qué? Pues de que no bombea del todo bien el corazón, igual que se pueden hinchar los pies. Pero los edemas en general tienen más causas que solamente pues, la hipoalbuminemia o la insuficiencia cardíaca. También puede haber edemas por insuficiencia renal. También si falla el riñón, pues puede acumularse más líquido de lo normal y tiende a salirse fuera del torrente circulatorio entre las células, se queda entre las células, entonces las encharca. Lo característico en el edema es que el miembro, sobre todo las piernas, pero también a veces en los brazos, se hincha. Veremos por qué. Se hincha más de lo normal. Y característicamente cuando uno aprieta esa zona más hinchada y aprieta con el dedo y suelta, lo normal, lo frecuente en un edema es que deje como una fobia, un hoyo.
se queda la impronta del dedo, se llama edema con fóvea. Lo exploramos en el paciente, aprietas con el dedo en la zona que está edematosa y eso no es elástico, se queda hundido. ¿Por qué? Porque has exprimido el agua en exceso que había ahí y se ha ido. Luego vuelve otra vez a llenarse con el tiempo, pero deja ese signo que es la fóvea. Y entonces dices, uy, aquí hay edema, un edema en los pies o en los brazos. Generalmente en los miembros superiores obedece a mal drenaje linfático. Es decir, cuando los ganglios, cuando el sistema linfático, del cual ya hablaremos, que también tiene misión de recoger el agua extravasada, el líquido que hay entre las células sanguíneas, pues el sistema linfático intenta retirarlo. Cuando hay en exceso de agua y no puede el sistema linfático, o el sistema linfático está atascado, no filtra bien, pues entonces hay mayor tendencia también a la retención de ese líquido. Se producen edemas, ¿no?, por insuficiencia linfática o por insuficiencia venosa, gente que tiene las piernas con las varices, entonces tiene tendencia a que se hinchen las piernas. Como vemos, el signo clínico de que veamos un paciente con los pies más hinchados, con las piernas más hinchadas, nos tiene que orientar a que le falla el corazón, que no le bombea del todo bien, o le falla el hígado, o tiene problema renal, o tiene mala albúmina, por la causa que sea, o tiene el drenaje linfático alterado por alguna causa, no solo tumoral. Uno siempre piensa en los problemas linfáticos por cosas de tumores. Sí es una causa importante, pero no es la única. También hay infestaciones parasitarias, ¿no? Las vemos muy frecuentemente aquí, pero hay parásitos, la filaria, por ejemplo, pues que atasca los sistemas linfáticos y hace que se produzcan esos edemas. O sea, como veis, en la exploración del paciente, cuando encontramos un signo de estas características, tenemos que ir pensando en distintas posibilidades. La sangre es un fluido que suele estar estable en el organismo y por eso a veces cuando hay exceso de líquido, un volumen grande, pues los riñones filtran más y se mea más, se orina más. O sea, si uno, por ejemplo, pues se bebe 2 litros de líquido y ese líquido se absorbe, pues digamos que el torrente circulatorio de repente pues ha aumentado la cantidad de líquido un poco más. ¿Y qué hace uno cuando ha bebido en exceso? Orinar más. El organismo lo que hace es que al filtrar la sangre por el riñón dice que hay exceso de líquido a la orina, y por eso la orina sale más clara, porque está diluida, está más aclarada, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, pues un problema de bombeo del corazón, te dicen cuidado, o del hígado, no beba demasiado líquido porque tiende a retenerlo y hace edemas. O se le va al pulmón y hace un edema de pulmón, o sea, un derrame pleural o un edema de pulmón. Y entonces le va a costar más respirar porque el líquido se le va a quedar interfiriendo en la función respiratoria, va a quedar encharcadito en los pulmones. Y entonces se oye ese crepitar cuando lo escuchas como papel de celofán, sobre todo en las bases de los pulmones, y es porque a veces tienen líquidos retenidos, un signo también de insuficiencia cardíaca. Y entonces, ya sabéis, los médicos ahí en esas circunstancias a veces tiramos de los diuréticos, de esos fármacos que animan al riñón a que filtre más, a que orine más. Le damos un diurético y entonces el paciente filtra más, se desencharca, se deshincha. Una de las bases, una de las herramientas para el manejo de los edemas es forzar la diuresis, hacer que el paciente orine más, poner a trabajar el riñón un poquito más para que vaya retirando exceso de líquido que hay repartido por el organismo. Es un poquito la base global, luego en más complejidad, por la que utilizamos este tipo de fármacos diuréticos, hay distinta variedad de diuréticos, para intentar resolver el problema o manejar el problema de los edemas. Pero a veces esto es un tratamiento sintomático, hay que buscar la causa. A veces la causa puede ser tratable o no, porque a veces el paciente pues, se le puede dar un fármaco que activa más el corazón, por ejemplo la digoxina, la digital, pues mira, el corazón bombea con más alegría, pero a lo mejor es un problema hepático, que el hígado no trabaja bien, y a lo mejor hay que pensar en un recambio de hígado, en un trasplante hepático, si la edad del paciente lo permite. En fin, como veis, son distintas causas, pero
todo viene a través del análisis de la sangre, de las proteínas y de la situación clínica que se genera en el organismo como consecuencia del reparto de esta sangre. Vemos la importancia que tiene la sangre en el organismo y su función de transportar oxígeno, transportar nutrientes, contribuir a la presión arterial, oncótica, para que no se extravase la sangre, para que no haya edemas, para que el sistema circulatorio esté bien replecionado. Y quería comentaros que efectivamente, lo habíamos visto también en el sistema circulatorio, la tensión arterial se produce cuando el corazón bombea, se aprieta y exprime la sangre, la saca fuera. Y ahí es donde se alcanza la tensión sistólica, la alta, decíamos, ¿no? La alta pues la da ese punto en el que el corazón bombea, sale sangre. Y la presión diastólica, la mínima, la baja, como decimos, tensión alta es la sistólica, la baja, la diastólica. Bueno, es la que acontece pues cuando el corazón se ha contraído ya, porque se va a llenar otra vez de sangre, porque se ha quedado vacío, y en ese momento, digamos, la tensión arterial es la más baja. Entonces, por eso va en pulsos, ¿eh? Cuando uno toma el pulso, o le toma la tensión, dice, tiene la alta y la baja, y ves la frecuencia cardíaca, y la sangre va circulando por el organismo, pues así, a pulsos, ¿no? Eso es lo que hace que circule la sangre a través de nuestro cuerpo, es ese bombeo del corazón. Si no hay ese bombeo, la sangre se queda estancada, no fluye, y eso es una situación muy mala, es un shock. Puede ser por una parada cardíaca, una pérdida muy grande de sangre. Entonces, si la sangre no circula, tenemos una situación de shock que si se mantiene mucho tiempo, pues claro, no hay intercambio gaseoso, en fin, y sobrevienen pues todos los desastres. Por eso se trata de poner la circulación en movimiento lo antes posible. Una persona que le baja mucho la tensión, pues ¿qué hace? Pues se marea, se colapsa, porque no le llega la sangre al cerebro, entonces se le va la vista a negro, ¿no? Dice, ay, no sé, me da un vaído, se me puso todo negro, y esto acontece, pues eso, típicamente cuando uno está de pie mucho tiempo al sol, parado, en las paradas militares, ¿no? Siempre los soldados ahí esperando ahí a que venga el jefe, tal, no sé qué, y alguno se marea, porque claro, de tanto calor, pues hay un síncope vasovagal, los vasos sanguíneos se dilatan, no hay tanta sangre y entonces se colapsa porque la tensión arterial cae. Y es un mecanismo de defensa, porque cuando uno cae desmayado, pues ya por lo menos la cabeza está a la altura del corazón, está en el suelo, está tumbado, y es cuando uno empieza a recuperar la color. Dice, bueno, he llegado al suelo y al poco que bombee el corazón me llega la sangre a la cabeza. Y entonces ya recuperar la conciencia. Esos síncopes se suelen recuperar muy rápidamente. Según ha llegado uno al suelo, dice, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y todos alrededor, pues no, que te has desmayado, que te has desmayado. Bueno, pues como vemos, la sangre al fluir, al transitar por el organismo, transporta el oxígeno que lleva la sangre arterial, retira el CO2, pero no solamente tiene lugar ese intercambio gaseoso, que es muy importante. Por la sangre viajan los nutrientes, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, todas esas cosas que medimos en la sangre, en los análisis de sangre, y que, claro, de forma característica decimos, tengo colesterol, es que tengo azúcar. Digo, como dice, yo también, todos tenemos eso en el organismo. Lo que pasa es que el que lo dice, tengo colesterol, se refiere a que me han dicho que lo tengo alto. Ya hablaremos de los niveles y esas cosas que ya sabes que hay mucha polémica, ¿no? De cuáles son los normales o cuáles deberían ser. Pero viajan nutrientes, viajan productos de desecho, viaja creatinina, viaja urea, productos de degradación del nitrógeno, viajan las hormonas, viajan los anticuerpos, viajan enzimas, todo circula por la sangre, por todo el organismo. Y en ese circular acontecen reacciones metabólicas también, intercambios culturales, tal. Y hay un elemento muy importante que solemos medir en la sangre, que es el pH. El pH es el estado de... Bueno, el pH técnicamente se define como el menos logaritmo de la concentración del inverso de la concentración de protones. Queda muy bien decirlo así, pero bueno, ahí no hay quien lo entienda. Básicamente es si es más ácido o más básico. Sabéis que la escala de pH pues va de 1 a 14, 0 a 14, y claro,
siendo 7 el pH normal. Bueno, el pH de la sangre viene a estar en torno a 7,4 y además muy bien regulado, porque cuando uno está en 7,1 está en una situación de acidosis muy marcada y es raro que tampoco es muy agradable si se pasa de 7,6. O sea, bueno, es decir, no son situaciones agradables porque el organismo sufre mucho. El organismo está acostumbrado a funcionar con un pH muy ajustado, y hay mecanismos de compensación de ese pH. De manera que una situación, por ejemplo, de una parada cardíaca donde el individuo no respira, no ventila, pues el pH de la sangre empieza a bajar. Y si el pH baja demasiado y no se recupera eso, se vuelve irreversible, o sea, te mueres. O sea que el pH es una de las cosas más reguladas en el medio interno. El medio interno es el interior, o sea, lo que es la sangre, ¿no? Ese es el medio interno, lo define así Claude Bernard. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Los médicos tenemos mucho cuidado con el manejo, con lo que es el pH. A veces te dicen, vamos a hacer una gasometría arterial o una gasometría venosa, es decir, cómo están los gases en sangre, y también te dicen el pH de esa sangre, que te orienta pues, qué tipo de enfermedad hay. Y normalmente cuando hay mucha acidosis o la acidosis permanece y no la logras revertir, a los médicos no les gusta, porque esto no presagia nada bueno. Cuando esos parámetros se desvían de la normalidad y el rango de normalidad, como hemos dicho, es muy estrechito, pues cuidado, andas con mucho ojo porque son situaciones graves, agudas, y que a veces al paciente le puede costar la vida. Hay que actuar rápidamente para corregir ese pH ácido, porque los pH de 7,1 no es ácido todavía según la escala pH, pero siendo el pH de la sangre 7,4, fijaros que apenas 3 décimas es una burrada, para que veáis lo poco que tolera el organismo grandes oscilaciones del pH. Bien, no voy a entrar en tema de bicarbonato, cómo se corrigen estos los pHs, que esto pues influye más, o sea, hay que saberlo más a nivel pues, de asistencia en caso de una parada cardiorrespiratoria y cosas de estas, ¿no? Que hay que suministrar bicarbonatos, estomolar, en fin, hay que actuar rápidamente porque si no el paciente se muere. Y hay que conocer esto del equilibrio ácido-base muy bien, ¿no? O hay situaciones de acidosis crónicas en las que a lo mejor el paciente está con un pH bajito, no tan bajito, pero habitualmente, a lo mejor porque pues un paciente respiratorio que siempre está con demasiado carbónico en la sangre, y el cuerpo se acostumbra a eso, a funcionar con altas cifras de CO2, pues por encima de 40 milímetros de mercurio, y entonces dices, bueno, es que tiene una alcalosis es que te pasas a lo contrario. Pero bueno, no voy a entrar mucho en el equilibrio, como digo, ácido-base, que es muy complejo, pero muy importante dentro de la medicina. Os lo digo porque a veces cuando tenéis un familiar ingresado dice, vamos a hacer una gasometría porque tal, es que está acidótico. Entonces, lo de las gasometrías no deja de ser una prueba que algunos consideran invasiva. En el fondo es un análisis de sangre, pero sacado aquí de la arteria radial. Coges aquí de la arteria radial y pinchas aquí. Y normalmente al pinchar sobre la arteria radial no tienes que tirar del émbolo. El émbolo de la jeringa hace y sube solo. O sea, se eleva solo, no hay que tirar. ¿Por qué? Porque la sangre arterial lleva mucha presión y entonces tú sabes que has pinchado la arteria primero, porque al paciente le duele más, porque pinchar una arteria duele. Entonces, una gasometría arterial les duele más que una punción venosa. Segundo, porque el émbolo sube solo, se eleva solo. Tercero, porque la sangre sale muy rojita, suele salir muy rojita. Si no sale muy rojita, una de dos. O no has pinchado una arteria, o si has pinchado una arteria y no sale la sangre muy rojita, que no está muy oxigenada, también mal asunto, porque la sangre arterial debe tener un color más rojito porque está más oxigenada. Cuando no es así, algo está fallando, y por eso cuando no ves que en una gasometría salga la sangre muy rojita, dices, uy, me parece a mí que va a dar que estamos en una situación muy apurada. Pues, como veis, podemos machacar al paciente con distintas pruebas y es importante lo que nos digan en los análisis de sangre, sobre todo el control del pH y la importancia de que circule la sangre bien por el organismo, a efectos de que distribuya todos los nutrientes y retire todos los detritus celulares de todo el organismo. Por eso cuando hay atascos de las cañerías, las trombosis y todas estas cosas,
sitios por donde no puede pasar la sangre, zonas a las que no puede acceder la sangre, pues suele conllevar limitaciones o daños importantes. Sobre todo si la zona que se queda sin sangre es una zona vital, pues una zona del corazón o del cerebro, ¿no? Bueno, y luego esos serán los ictus, que ya hablaremos de ellos en otra ocasión. Quería abordar en esta quinta parte de esta charla el tema de las transfusiones de sangre. Una transfusión de sangre es un trasplante de un tejido sanguíneo. Y claro, es ponerle a una persona sangre que se le ha retirado a otra persona. Una persona va a donar sangre, pues se tumba en una camilla, le pinchan con una aguja, bueno, hacen primero un cuestionario, pues para ver si es un candidato idóneo para donar o no. Normalmente si no te echan para atrás, pues te echan para adelante y dice, venga, pues túmbese aquí, déjame en qué brazo prefiere, te coge una aguja, ¡pam!, te pinchan, una aguja de un cierto calibre, y conectan esa aguja a un cable, o sea, ya va conectado a un cable que va conectado a un sistema de bolsas. Un sistema de bolsas que está en un balancín que va haciendo así, moviéndose. Y esa bolsa se va llenando de tu sangre, de la sangre del que está donando. Y se va llenando. Normalmente una extracción de sangre, una donación, pues viene a ser 450, 500 centímetros cúbicos, que es cuando ya la máquina pita, dice, pi, ya tengo volumen suficiente. Fijaros, digo es un sistema de bolsas, porque realmente lo es como una especie de cadena de bolsas unidas por cables, de manera que la sangre que uno ha donado ya no sale de ahí, va a ser procesada en cada una de esas bolsas. ¿Y por qué hay distintas bolsas? Pues porque luego va a haber, por parte del banco de sangre, primero un análisis exhaustivo de si la sangre que uno ha donado es apta o no, es decir, van a analizar que no tenga enfermedades contagiosas conocidas, importante, conocidas. Y te lo dicen en el consentimiento cuando uno le van a poner sangre. Dice, esta sangre que le vamos a poner ha sido analizada para las enfermedades infecciosas conocidas. Insisto, conocidas. Si luego resulta que hay alguna enfermedad por ahí pululando que no tenemos manera de detectarla, como pasó en su día, por ejemplo, con la hepatitis C, mucha gente que recibió transfusiones de sangre, pues estaban contaminadas de hepatitis C, pero es que no se conocía el virus de la hepatitis C. A partir del año 69, que ya se conoce, se identifica y se pueden hacer pruebas analíticas para detectar si la sangre tiene hepatitis C o no, lógicamente esa sangre ya no es válida para ponérsela a otra persona. Pero igual, ¿qué pasó entonces? Pues puede seguir pasando ahora. Por eso esa prevención de decir, mire, la sangre que le vamos a transfundir a usted ha sido analizada para las cosas que conocemos. Debe comprender que a lo mejor asume un riesgo de que se le transmita alguna enfermedad no conocida. Y entonces el donante normalmente no sufre ningún percance, más que la molestia del pinchazo, algunos pues que se marean un poco, bueno, pero en general donar sangre pues viene bien para retirar, que muchas personas incluso tienen exceso de sangre. Y bueno, pues luego te da un bocadillo, una bebida, tal, y ya está. Te quedas un ratito para ver que no te mareas. Y eso es lo que constituye el acto de la donación, que en España es altruista, no se admiten donaciones remuneradas. En algunos sitios hacen lo que son las donaciones programadas, es decir, para las autotransfusiones. Se prodigaban mucho, ahora parece que ponen más pegas, pero vamos, por ejemplo, imaginaos que yo me voy a operar de la cadera pues dentro de 1 mes y medio o 2 meses. Y digo, bueno, pues a lo mejor para operarme de la cadera hay que ponerme durante la operación 2 bolsas de sangre. Pues mejor que sea de la mía, mi propia sangre. Entonces yo me voy a donar mañana, me saco una unidad de sangre antes. Me la guarda conmigo, me pone mi nombre, y me la deja reservada. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo necesito dentro de 2 meses. Y a lo mejor a los 15, 20 días que se me ha vuelto a reproducir la sangre que he donado, pues voy y dono otra unidad, o 2 o 3, hago 3 donaciones. Y ya de cara a la operación,
pues oye, he recuperado más o menos la sangre que tenía, no se nota mucho que yo haya donado 2 unidades o 3 unidades de sangre antes, y las tengo en el banco. Y digo, oye, en caso, cirujano, equipo, en banco de sangre, que tengo sangre mía, ahí reservada, que si en la operación me hace falta que es mía, que me la pongáis a mí. Eso sería una autodonación, una donación programada de uno mismo, o sea, una autotransfusión, ¿no? ¿Que no me hace falta? Bueno, pues lo emplean para otra persona que sea compatible. Y ahí es donde vienen las compatibilidades, es decir, no toda la sangre vale para todos. Habéis oído hablar de los grupos sanguíneos, el grupo AB0 y el RH, que son los dos más importantes. Hay más grupos sanguíneos, pero son menores, no suelen dar reacción. No obstante, o sea, siempre que una persona va a necesitar sangre, en el banco de sangre dice, necesitamos sangre A positivo. Entonces saca una muestra de sangre del que lo va a necesitar, y en el banco de sangre cruzan la sangre. Cruzan quiere decir, bueno, pues aquí tenemos una muestra de una persona que es A positiva, cojamos un cachito, un trozo de plástico de una muestrecilla, y la ponemos en contacto con la muestra del paciente que va a necesitar la sangre. Lo miramos al microscopio y decimos, a ver qué tal se llevan. Pues sí, son compatibles, no está bien. Eso es cruzar sangre. Cruzar es probar in vitro si son compatibles o no. Pues sí, son compatibles, pues ya está. ¿Qué le hacía falta? Para ti, pues para ti la sangre, ya está. Además va a su nombre, no se puede traspapelar ni llevar a otro sitio, ¿no? Entonces es cruzar sangre, cruzar y reservar, que a veces dice, bueno, no sé si me hará falta o no, pero tenla preparada que le valga específicamente a este paciente, ¿eh? Y a veces, pues claro, dice, ¿qué le va a hacer falta? Sangre, pues concentrado de hematíes. Es decir, la unidad que se donó, solamente la parte concentrada de los glóbulos rojos, porque no nos hace falta tener toda la sangre, no nos hace falta el plasma, no nos hace falta las plaquetas, no nos hace falta, bueno, a veces las plaquetas se dejan porque es más complicado sacar las pocas que hay ahí, no se puede hacer proceso de extracción de plaquetas, pero bueno, como veis, los bancos de sangre no solamente te sacan sangre y la almacenan, sino que hacen un procesamiento de esa sangre, un fraccionamiento, se llama fraccionamiento de las unidades de sangre. Como digo, rara vez se transfunde sangre total, a lo mejor en momentos de urgencia, tal, pues bueno, pero no se suele transfundir sangre total, tal y como el donante lo ha donado, sino que, como digo, suele haber un fraccionamiento. Y es importante hacer esas comprobaciones previas para ver si hay compatibilidad o no hay compatibilidad, porque claro, si no puede haber reacciones de transfusión. Por eso cuando ponen una bolsa de sangre a un paciente, aunque se hayan llevado a cabo todas las medidas de precaución, decir, bueno, el banco de sangre, hemos comprobado que los grupos sanguíneos son compatibles, hemos cruzado la sangre para ver que efectivamente son compatibles in vitro, no obstante, y pese a todas esas medidas de seguridad, siempre se dice, bueno, cuando empieza a pasarle la sangre, que hay alguien pendiente, porque claro, si al paciente le empieza a doler la villa, o le da mareo, o le sale un sarpullido, o empieza a tener falta de oxígeno, pues lo primero que hay que hacer es parar la transfusión, que aquí está pasando algo. Le está entrando algo que le está perjudicando, lo que sea. Digo con la sangre como puede ser con cualquier medicamento, que se ponga intravenoso, en un gotero. Tú se lo empiezas a pasar, bueno, lo que sé, un Nolotil, que es muy famoso, tal, cualquier cosa, entonces de repente, pues el paciente, al poco que empieza a pasarle, se encuentra mal. La primera medida es cerrar y que no pase nada más. ¿Por qué? Porque algo de lo que se está transfundiendo no le está cayendo bien, lo que sea, y luego se analizará, a lo mejor ha sido una falsa alarma, a lo mejor simplemente ha sido la impresión que le ha dado ver la sangre porque es muy miedoso a la sangre, y bueno, pues puede haber sido un síncope o una reacción simplemente de miedo y no algo orgánico que esté sucediendo en el organismo, ¿no? Bien, esto son cuanto a las precauciones de las donaciones. Como digo, en España las donaciones de sangre son altruistas, no están remuneradas. Hay buena comprobación en los bancos de sangre. Es cierto que siempre existen las prevenciones y los cuidados de cara a nuevas situaciones como las que se puedan declarar, si esta sangre pueda tener algún elemento que en el futuro de problemas, todo eso está constantemente revisándose o analizándose hasta qué punto puede haber algo que pueda traer complicaciones a la hora de transfundirlo. La transfusión no deja de ser un trasplante de órgano y tiene su complejidad, aunque se haga con relativa
frecuencia y como quitándole importancia. Por eso, y al ser la sangre un fluido escaso, no se transfunde por capricho, sino cuando hay una necesidad. Normalmente pues cuando el paciente pues, tiene una hemoglobina muy baja o está en una situación de hipotensión o peligra su vida porque hay una hemorragia grande. En esos casos pues mira, hay que poner sangre porque si no el paciente se muere. Entonces de ahí la importancia de tener ese fluido en la cantidad necesaria y que además pues circule en buenas condiciones. Eso es todo lo que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer frente a un shock, a una situación en la que el paciente ha perdido la conciencia, está colapsado y no sabemos por qué. Pero queda todavía la última parte que es bastante interesante, con chiste y todo. Hemos dado un paseo por la complejidad de lo que es la sangre que circula por el organismo. Tiene cloro, tiene sodio, tiene potasio. Son iones que también contribuyen pues, al metabolismo y al pH y a las funciones de permeabilidad que puede haber en el torrente circulatorio, a tener bien oxigenados los tejidos. Es como ese líquido, pues que eso que va aportando los nutrientes en todos los diferentes órganos, hasta los más alejados, y al mismo tiempo le va retirando la basura, como los basureros que pasan por la noche, y luego te retiran la basura, y esa basura luego se filtra por el riñón, por el sistema excretor, y dice, bueno, es que tenemos exceso de creatinina, pues venga, hay que orinarla. Por eso es importante, cuando hablemos de la función renal, recordar que hay que orinar una mínima cantidad. La mínima cantidad establecida es por lo menos medio litro al día. Menos de medio litro no se puede orinar, porque si se orina menos de medio litro es que no hay un volumen suficiente para expulsar toda la porquería que hay que expulsar. Decíamos que para evitar que se filtren cosas innecesarias, el riñón tiene una membrana muy selectiva, es como un colador, pero de poro muy fino, de agujero muy finito. Por ahí no se deben perder sustancias que no sean útiles. Por ejemplo, pues hacíamos referencia hace poco pues a la albúmina. Hay pacientes que tienen esos edemas pues porque resulta que el filtro, el poro del riñón pues es más grande de lo normal, es un coladero muy gordo y la albúmina se escapa por el riñón, pierde albúmina por el riñón. Se llama un síndrome nefrótico, se llama así, sobre todo cuando hay una cierta cantidad de proteína que se pierde por orina. Entonces estás perdiendo mucha albúmina por orina, te hace falta para ti, para el organismo, entonces como consecuencia de no tenerla, pones a trabajar más el hígado, que hasta cierto punto puede producir más, pero también se cansa, y aparecen los edemas de los que hablábamos, ¿no? Entonces, como vemos, algunos piensan que el ser humano es todo química, otros piensan que son ondas electromagnéticas, otros que somos hormonas, otros que somos lo que comemos, ¿verdad? Otros dicen, somos lo que comemos. Bueno, yo creo que somos más. Lo que comemos también influye, ¿no? Somos muy complejos, pero esto de somos todo química me traía a la cabeza aquella historia de amor, que a veces la gente dice, entre estos dos que se entienden hay química o no hay química, ¿no? Entonces yo me acuerdo de una historia de amor que realmente refleja lo de la química, ¿no? Que era eso de una historia que me contaron. Dice, ella era bella, cual ciamida cálcica, y él era hermoso cual acetato púmbico. Se miraron y en la fosforescencia azul de su mirada se amaron. Pero el papá de la niña, que era algo fenol y también algo butanol, le dijo, oye tú, diclorominopicanona, como te vuelva a ver andar con jóvenes monovalentes, te propino un butano en el cloruro que te desaglucominoideo. Bueno, la historia de amor acaba bien, pero todo es química, no es solo química. El cuerpo humano traslada muchas sustancias por el organismo, y el amor es más que la química, mucho más, es más complejo. Por eso reducir toda la química no está bien.
ni reducir todo a que somos hormonas, o que es que los ritmos circadianos que producen más hormonas, estoy más contento, menos contento, ¿no? Y es muy importante que consideremos varios factores dentro de la sangre. Como decíamos hace poco, el pH es muy importante, tiene unos márgenes muy estrechitos. El potasio tiene también unos rangos muy estrechitos, se maneja en fragmentos muy estrechos, ¿no? Entre valores muy estrechos. También es muy importante, pues, algunas hormonas. Otras parámetros tienen una cierta laxitud, pues decimos, bueno, pues sí, la glucemia, el nivel de glucosa en sangre, hombre, basal, que esté por no llega a 80, de 80 a 110, está muy regulado, pero bueno, después de comer lo mide, está en 220 o 230, luego baja rápido si no eres diabético, pero a lo mejor es mucho más peligroso si tienes 50 de azúcar, de glucemia, 50, tienes una hipoglucemia. Entonces el organismo tolera peor las hipoglucemias, entran desorientaciones, te quedas obnubilado, ¿no? O miras pues, los niveles de sodio, la natremia se llama, natremia es nivel de sodio en sangre, y las hipernatremias, pues, que son más raras que las hiponatremias, o sea, el pasarse, pues a veces son cuadros endocrinológicos y también pueden dar lugar a urgencias, o hiponatremias, sobre todo las que se instauran lentamente. Dice, hombre, el sodio normal pues está en 140, tal. Cuando te encuentras a veces pacientes con 120 de sodio, ¡ay, Dios mío! ¿Pero cómo tiene esta hiponatremia? Pues a lo mejor es que es un cirrótico y ahí se ha ido instaurando poco a poco. Los procesos adaptativos en el cuerpo, si son poco a poco, el cuerpo aguanta mucho. Si son bruscos, no. A veces la brusquedad en los cambios conlleva situaciones que no le da tiempo a adaptarse al organismo. Y eso, claro, tiene un problema. Y es que a veces nos encontramos pacientes pues, que tienen 7 de hemoglobina, cuando lo normal es 12, 7 gramos por decilitro, cuando lo normal son 12, y dices, caramba, ¿y cómo tolera una anemia de 7? Pero a lo mejor se ha ido instaurando progresivamente y el cuerpo se ha acostumbrado a funcionar con poca sangre. Como decíamos, si te pones de golpe y porrazo, teniendo 14 de hemoglobina, te pones en 9, pues estás colapsado, estás a punto de sincoparte, de marearte, porque pierdes el conocimiento, porque estás perdiendo mucha sangre en poco tiempo. El cuerpo no le da tiempo a organizarse, a habituarse a funcionar con poca sangre. Un sangrado, una hemorragia severa, aguda, pues claro, puede conllevar una muerte. A veces pues dices, oiga, pues si se ha muerto y tenía 10 de hemoglobina, sí, pero es que no ha dado tiempo a reponerlo. Por eso los procesos en los que haya un cambio brusco son agudos y hay que buscar solucionarlos lo antes posible. Una instauración crónica normalmente da tiempo que el organismo se adapte y te da tiempo a ver qué es lo que está pasando e intentar corregirlo. A veces nos llegan a consulta esos pacientes con 8 de hemoglobina. Uy, ¿y qué le hace? Pues a ver por dónde ha perdido sangre. ¿Ha visto usted sangrado por algún sitio? No. Ni siquiera al afeitarme, no sangro, no he visto sangre, ¿no? Le haces una sangre oculta en heces, ¡pum! Y resulta que efectivamente, positivo. Sangre oculta en heces, o sea, está perdiendo sangre microscópicamente en las heces. Esto quiere decir que el tubo digestivo tiene alguna fuga. Y efectivamente, a lo mejor pues te pones a mirar, hacer una colonoscopia, ¡pum! Y ahí aparece un tumor en el colon, pues que la ha estado anemizando, pero el paciente no se ha dado cuenta. Y es una de las causas más frecuentes por las que descubrimos a veces un tumor de colon en una persona que no tenía noticia de nada, porque no tenía ninguna molestia. Esto es una llamada también para esos que se ríen un poco y dicen, ¿se puede estar enfermo siendo asintomático? Esto del enfermo asintomático, pues hay gente que está con padecimientos de los cuales no tiene síntomas y sin embargo está en una situación grave. Quiero decir, esto es un guiño, una llamada de atención a que hacen un poquito de sorna diciendo, con esto que ha pasado últimamente de los enfermos asintomáticos. Bueno, pues hay gente que está enferma sin tener síntomas y está enferma de verdad. O sea, no es necesario, no es imprescindible que algo te dé síntomas para estar enfermo. Bien, y en el caso pues una anemización progresiva se puede tolerar muy bien, a lo mejor lo pillas coyunturalmente o por casualidad y resulta que lleva tiempo incubando un proceso serio que puede conllevar, difícil solución, a veces ninguna. Por eso, como veis, la medicina hay que verla toda en su conjunto. La sangre, el análisis de la sangre es muy interesante, da mucha información.
Un análisis de sangre normal no excluye que haya un proceso serio por el organismo, pero nos sirve de una radiografía global para saber un poquito de la situación nutricional del paciente, si de sangre está bien, si de defensas desde el punto de vista numérico está bien, si la coagulación la tiene bien, evaluar la función hepática, la función tiroidea y otros factores que nos son tremendamente útiles, vitaminas, para hacernos una idea de si esa persona que tenemos delante está sana o no. Bueno, no quiero liaros mucho más, hemos tratado un tema bastante arduo, bastante denso, menos mal que lo fragmentan en pildoritas, pero confío en que lo digiráis para daros cuenta que un análisis de sangre nos da bastante información. Todo es saber qué es lo que quieres mirar o qué es lo que vas buscando, porque como decía Séneca, para quien no sabe dónde va, no existe viento favorable. Entonces, si el médico anda perdido y no sabe lo que está buscando, a veces un análisis de sangre, si no lo hace orientado hacia lo que está pensando que puede ser, pues sigue estando perdido.